Muy bien, jóvenes, bienvenidos a nuestra segunda hora de clase. Como ven, hemos hablado de muchísimas variables, de muchísima información y obviamente no hemos dejado mucho tiempo para copiar nada, ¿verdad? Entonces, vamos con un poquito de calma a desarrollar el ejercicio. Recuérdense que por el tema del tiempo hay que trabajar a cierta velocidad. Fíjense, nosotros estamos trabajando con un ejercicio sencillito. Cuentas nacionales, vamos a colocarle cuentas nacionales. Y entonces nosotros hemos dicho que la remuneración a los asalariados es igual a 38, ponerle punto y coma, que el excedente de explotación es igual a 51, punto y coma, que la depreciación es igual a 5, punto y coma, la depreciación, el impuesto a la producción es igual, perdón, el impuesto a la producción es igual a 7, que es lo mismo que llamamos impuestos indirectos, ¿ok? Que las subvenciones o subsidios son iguales a 1, que el consumo es igual a 69, que el gasto del gobierno es igual a 10 y que la inversión es igual a 24. Esto es inversión bruta, ¿ok? Igual a 24. Las exportaciones son iguales a 7 y las importaciones son iguales a 10, ¿ok? Entonces, yo puedo calcular el PIB por el lado del ingreso y por el lado de la demanda. ¿Okay? Y eso me tiene que dar exactamente igual. De hecho, lo voy a hacer completo para que lo vean. Fíjense, en macroeconomía, el equilibrio se da donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada, ¿ok? Para calcular la oferta agregada, lo hago por el enfoque de la producción o por el lado del ingreso. Es decir, que por el lado de la oferta agregada tengo remuneración a los asalariados, más excedente de explotación, más depreciación, más impuestos a la producción, menos subsidios, ¿ok? Eso es, repito, por el lado de la oferta agregada. Por el lado de la demanda agregada, tengo el consumo de los hogares más el gasto del gobierno, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. De manera tal que si yo ordeno esos datos que están allí, 38 más 51 más 5 más 7 menos 1, ¿verdad? Eso me debería dar, repito, la oferta agregada igual a 100. Siempre alguien por allí con una calculadora ayudando, por favor, no vaya a ser que a la profesora se le pase alguna cosa y no la vea en ese momento. Entonces, por el lado de la demanda tenemos, repito, el consumo del gobierno, que es 69, más el gasto del gobierno, que es 10, más la inversión bruta, que es 24, más las exportaciones, que es 7, las exportaciones, que es 7, menos las importaciones, que es 10, y eso me tiene que dar una demanda agregada igual a 100. ¿De acuerdo?
Entonces, esto lo hago muy adrede para que se entienda que la oferta agregada se calcula de una manera, vamos a hacerlo igual que este para que no se me pierda, que la oferta agregada se calcula de una manera y la demanda agregada se calcula de otra. Porque como siempre vemos la ecuación PIB igual a oferta agregada, demanda agregada, uno piensa que es que solamente esas son las variables del PIB. Repito, si yo hago oferta agregada igual a demanda agregada, lo que tengo es en cuentas nacionales que el PIB, que es la oferta agregada, es igual a los componentes de la demanda agregada, que son consumo más gasto más inversión más X menos E. ¿Ok? Esto que está aquí, lo que me está diciendo, repito, esta es la oferta agregada, estos todos son los componentes de la demanda agregada. Lo que me está diciendo es que la generación de la producción de bienes y servicios va a tener por el lado de la demanda a los hogares gastando en bienes y servicios, al gobierno gastando en pago de los funcionarios públicos y bienes y servicios, a las empresas gastando en maquinaria y equipo. Todos estos son agentes residentes y luego vamos a tener a esta economía que tiene intercambios con el resto del mundo de este lado. De manera que esta parte que está aquí va a representar la producción nacional y gasto nacional. Un poquito más para acá. Ups. Y este pedazo que está aquí van a ser las transacciones con el resto del mundo. ¿Hasta aquí todo bien? Profe, Dígame. la producción nacional son el consumo, el gasto y No, la inversión. la producción nacional es el PIB. ¿Ok? Este solito Ok, es la producción nacional. Y el gasto nacional son consumo, gasto de inversión. ok. También lo llamamos, en vez de gasto nacional, déjame ponerle su verdadero nombre, que es absorción. Absorción. Dios mío, espero haberlo escrito bien. ¿Está bien escrito? Y la absorción va a ser consumo más, repito, ¿está bien escrito? Gasto más inversión. ¿De acuerdo? Ahora sí lo entendimos. Y la producción es el PIB. Repito, jóvenes, Producto Interno Bruto, valor total de la producción de bienes y servicios en el territorio nacional. Eso lo hace la producción nacional. En el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. ¿Lo tenemos claro? ¿Mm? Es el momento Sí, de hacer cualquier pregunta que no se haya entendido. Muy bien. Ahora lo que quiero es llevarlos, perdóname que esto aquí me estorba un poquito, ¿me lo podré llevar por otro lado? No, no me lo puedo llevar por otro lado. Porque aquí me va a estorbar un poquito. Vamos a ponerle aquí que absorción es igual a el consumo de los hogares más el gasto del gobierno más la inversión. Por cierto, hagámoslo de una vez aquí también. Si recuerdan, cuando vieron las cuentas nacionales, decía consumo público y consumo privado. Jóvenes, cuando ustedes vean la C solita, si la variable consumo está sola, significa que incluye el gasto del gobierno. No lo vamos a poner todavía ahí porque necesito ir a otro enfoque. Entonces, fíjense, repito, este es el PIB, este es el lado de la demanda y estas son las transacciones externas.
Nosotros, para pasar del PIB al ingreso nacional disponible, tenemos que hacer una serie de ajustes. El primer ajuste que tenemos que hacer es restarle la depreciación. Si yo resto la depreciación nada más de este lado, esta igualdad se me quitaría. De manera tal que esta inversión, aunque nunca lo señalemos, es la inversión bruta. Y cuando yo quito la depreciación, la quito de ambos lados. ¿Ok? De manera que me quede la igualdad perfecta. Quiere decir que cuando yo quito la depreciación, obtengo el Producto Interno Neto. Ahí el neto significa que le he restado la depreciación. Sigo teniendo mi consumo, sigo teniendo mis gastos. Ahora tengo la inversión neta. Y tengo las transacciones con el resto del mundo, que son las exportaciones menos las importaciones. Wow, me acabo de dar cuenta que me vine para acá muy rápido y no vimos una cosita. Ya la vamos a acomodar. Ok. Este es el Producto Interno Neto. Repito, Producto Interno Neto va a ser igual a Ingreso Interno Neto. De manera que no hay ningún problema en que yo ahora coloque aquí que esto es Producto Interno Neto o Ingreso Interno Neto. ¿Ok? Yo quiero pasar de lo interno a lo nacional. Es decir, ya no lo doméstico, sino lo que se ganaron mis residentes. No importa si se lo ganaron aquí o se lo ganaron en el resto del mundo. Y obviamente le tengo que restar lo que los no residentes se ganaron aquí y se llevaron para su economía de origen. Cuando yo digo que se ganaron es porque o tuvieron remuneración del trabajo o tuvieron remuneración del capital. Lo lógico es que la mayor actividad ocurra en la economía doméstica. Por eso es que yo lo que hago es que al ingreso interno neto le sumo el ingreso de factores productivos, es decir, todo lo que los residentes se ganaron en el resto del mundo, y obviamente eso me modifica aquí la parte del sector externo porque estoy registrando aquí en la parte del sector externo el ingreso de factores productivos. ¿Ok? No me quedo allí. El resto, lo que los no residentes se ganaron en esta economía y se llevaron al resto del mundo. Eso lo vamos a tratar como pago de factores productivos. ¿Ok? Y también, repito, va para el sector externo, menos pago de factores productivos. Hay un tercer ajuste que, perdón que no lo vi antes de venirme para acá, que se llama las transferencias corrientes. Transferencias corrientes. Y las transferencias corrientes pueden ser recibidas, ¿ok? O pueden ser pagadas. Transferencias corrientes recibidas o pueden ser pagadas. A ver, ¿qué es eso de las transferencias corrientes recibidas o las transferencias corrientes pagadas? Ya vamos para allá. Transferencias corrientes pagadas. Eso es que aquí han ocurrido puras transacciones en esencia. ¿Qué significa eso? Que se ha intercambiado un bien o servicio por dinero. Cuando hacemos una transferencia, por supuesto también han ocurrido transferencias internas, pero se han neteado. Cuando nosotros hacemos una transferencia es porque el intercambio ocurre en una sola dirección. Yo le doy a alguien dinero o un bien o un servicio y no recibo nada a cambio, ¿ok? No hay contraprestación por el dinero, el bien o el servicio recibido. Eso generalmente en un país con respecto a los otros países tiene conceptos como las remesas, ¿sí? Puede ocurrir que en este país hayan residentes que tengan familiares en otra economía y entonces parte de su ingreso lo mandan como remesas a esas economías. Obviamente eso sería una salida de dinero, una reducción del ingreso de esta economía. Por el contrario, puede ocurrir que los no residentes de otra economía, por ejemplo, los no residentes que son residenciados estadounidenses, pero que nacieron en Venezuela, ¿verdad?
tengan de su ingreso una parte que envían a sus familiares en esta economía y eso se contabiliza como una remesa, es decir, es una transferencia corriente. Obviamente el signo más va a ser porque suma al ingreso nacional. De hecho, en economías como las centroamericanas y en las economías como la... Profe, tiene el silencio colocado, no se le escucha. Perdón, gracias. Volvemos otra vez. Tuvimos un pequeño bajón, pero ya estamos otra vez aquí. Y eso, si es así, se supone que no perdimos la pizarra. Volvamos a la pizarra. Y no hay nada en la pizarra. No puede ser. Sí, pues sí perdimos la pizarra. Bueno, ni modo. Vámonos entonces a la presentación. ¿Cómo íbamos con el ejemplo, muchachones? Profe, estaba explicando lo de las transacciones pagadas. Las transferencias. Estaba explicando la diferencia entre transacciones y transferencias. No, pero me refiero a que sí íbamos entendiendo los conceptos hasta ese momento. Sí. ¿Sí? Ok, entonces fíjense. Perdimos la pizarra de manera que vamos a seguir con la presentación. Entonces, en la presentación nos habíamos quedado con el momento en el que pasamos del ingreso, desde el Producto Interno Bruto al ingreso nacional, pero todavía no era disponible. ¿Por qué todavía no es disponible? Porque para que sea disponible hay un tipo de ingreso que se da o que se recibe y que viene por concepto de transferencias corrientes. ¿Qué es esto de transferencias corrientes? Son la entrega de un bien o servicio, ¿verdad? O dinero sin que haya contraprestación a cambio. La transferencia siempre va en una sola vía, no como la transacción que va en dos vías. O se manda un bien o servicio y se recibe dinero o al contrario, ¿sí? Entonces, las economías reciben transferencias básicamente por dos conceptos. Uno son las remesas familiares y otros son las transferencias que se reciben cuando hay ayudas por catástrofes naturales, huracanes, inundaciones, cualquier tipo de catástrofe natural. Eso generalmente hace que se cree cierta solidaridad internacional y entonces el país que pasa por la catástrofe reciba muchas donaciones de comida, reciba vestidos, ¿cómo se llama? Ropa, nosotros llamamos ropa, y además puede recibir inclusive dinero en efectivo. Todo eso lo contamos como transferencias corrientes, ¿ok? Entonces, obviamente, la economía que las está recibiendo es una transferencia corriente recibida, la economía que las está dando es una salida de dinero y lo tomamos como una transferencia corriente pagada. Les decía que en el caso de las remesas, generalmente ocurre que una persona nace en un determinado país, pero se va a otra economía, se hace residente de esa economía y nunca se olvida de sus familiares de su economía de origen. De hecho, se va es para ayudar a su familia del país donde nació y entonces le envía remesas. Y les terminaba diciendo, antes de que tuviéramos aquella caída, que lo que ocurre es que hay economías que incluso, perdón, ocurre que hay economías como la hondureña, como la, ¿cómo se llama? Se llama la otra, El Salvador, y ahora Venezuela, donde las transferencias recibidas por concepto de remesa son un monto bastante significativo. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de algo así como en el año 2020, se habla de que a lo mejor las exportaciones fueron cerca de 6.000 u 8.000 millones de dólares y las transferencias fueron cerca de 2.000 millones. Eso significa que las transferencias tuvieron un monto total comparado con las exportaciones. Por decirle, cuando éramos la Venezuela que producía más de 2,5 millones de barriles de petróleo, las exportaciones eran algo así como 95.000 millones de dólares y las remesas más bien
al final, cuando neteábamos las transferencias corrientes recibidas y las pagábamos, y las pagadas, este saldo era negativo para la economía venezolana, porque realmente lo que habían eran muchas personas que habían venido a este país y le mandaban remesas a sus familiares en otras economías. Entonces, ¿se entiende el concepto de remesas? Perdón, y el concepto de transferencias como tal, pues, o sea, ya es una donación que se da o que se recibe, con signo positivo va a dar la que se recibe y con signo negativo va a dar la que se entrega a otros países. En nuestro ejemplo, las transferencias recibidas son 6, las transferencias pagadas son 2, es decir, esta es una economía donde un ingreso nacional de 92 termina siendo un ingreso nacional más alto de 96, porque obviamente está recibiendo por concepto de remesa o cualquier otro tipo de donaciones más de lo que se va para el resto del mundo, ¿sí? Entonces, lo que estábamos haciendo paso por paso para que nos quedara muy claro era entender cómo se genera el PIB por el lado del ingreso, cómo se genera por el lado de la demanda, y luego lo que venía era entender cómo llegamos al ingreso nacional disponible, pero además cómo se modifica el movimiento de la cuenta del sector externo. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo lo siguiente. Partíamos de la ecuación de PIB igual a consumo más inversión más X menos M. Esta es la oferta agregada y esta es la demanda agregada. Dentro de la oferta agregada, lo que hacíamos era que restábamos la depreciación, ¿verdad? Y ese ajuste también se hacía en la inversión y obteníamos que el Producto Interno Neto era igual al consumo más la inversión neta, y podíamos a las exportaciones restarle las importaciones y tenemos las exportaciones netas. Ojo, cuando decimos exportaciones netas nos referimos a la resta de X menos M. Cuando decimos Producto Interno Neto nos referimos a que al Producto Interno Bruto le restamos la depreciación. Hay que tener mucho cuidado con el término neto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que venían los ajustes que nos permitían pasar del ingreso interno neto, que es lo mismo que el Producto Interno Neto, al ingreso nacional disponible. ¿Qué hacíamos? Sumamos el ingreso de factores productivos, restábamos el pago de factores productivos, sumábamos las transferencias corrientes recibidas, restábamos las transferencias corrientes pagadas y obteníamos el ingreso nacional disponible. Este es el que una parte va para el consumo y otra parte va para el ahorro. Estas transacciones, como se han hecho con no residentes, pues obviamente también nos llevan a contabilizarlo con las transacciones con el sector externo. De manera que a las exportaciones netas le vamos a sumar los ingresos de factores productivos, le vamos a restar el pago de factores productivos, le vamos a sumar las transferencias corrientes recibidas, le vamos a restar el pago o las transferencias corrientes pagadas y vamos a obtener lo que llamamos el saldo de la cuenta corriente o préstamo neto. De manera que la cuenta corriente va a ser o el saldo de las exportaciones netas, las transferencias, la renta recibida neta y las transferencias corrientes netas, o también lo llevamos a llamar préstamo neto. Ahorita lo queremos entender como préstamo neto. Fíjense las manipulaciones que hacemos. Ingreso nacional disponible, ahora aparece la C solita. Cuando a ustedes les aparezca la C solita en una ecuación de demanda agregada, significa que el consumo del gobierno y el consumo de los hogares lo hemos sumado, ¿ok? Fíjense que aquí la C de consumo incluye el consumo del gobierno y el consumo de los hogares, y así como la vemos en las cuentas nacionales. En las cuentas nacionales, cuando hablamos de consumo de gobierno público y consumo de gobierno privado, lo que estamos diciendo es que sumamos la C originaria más la G, ¿ok? De manera que aquí ya está todo el consumo. Tenemos la inversión neta y tenemos la cuenta corriente. El ahorro lo definimos como la parte del ingreso que no se consume. Por eso es que el ahorro es el ingreso nacional disponible menos el consumo. Si yo agarro y el ingreso nacional neto paso el consumo que está aquí positivo para acá negativo, puedo sustituir
la variable ahorro por el ingreso, donde estaba el ingreso nacional neto menos el consumo, y la ecuación me queda de la siguiente manera. Ahorro menos inversión neta igual a cuenta corriente. Joven, esto es importantísimo. La economía va a estar en equilibrio y la economía va a estar contablemente cuadrada en el punto donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada, y que es la misma situación en la cual el ahorro menos la inversión es igual a la cuenta corriente. Eso también son dos formas de medir el equilibrio en la economía. Y tiene absoluta lógica, jóvenes, porque para producir siempre hay que mover fondos. No se pone a producir un negocio de la nada. Todos los negocios van a tener, por un lado, los que ofrecen los fondos, que son los ahorristas, por otro lado, los que demandan los fondos, que son los inversionistas, y por supuesto, como esta es una economía que tiene relaciones con el resto del mundo, puede ocurrir que el ahorro sea mayor que la inversión, en cuyo caso eso siempre se va a interpretar como un superávit en la cuenta corriente, y que significa que esta economía le prestó sus excedentes al resto del mundo. Es decir, que esta economía es acreedora neta con el resto del mundo. Por el contrario, siempre que el ahorro sea menor que la inversión neta, eso se va a contabilizar como un déficit de la cuenta corriente, y lo que va a significar es que el proceso de inversión de esta economía no fue financiado totalmente con el ahorro, porque el ahorro fue insuficiente y se necesitaron recursos del resto del mundo para poder financiar este proceso de inversión, ¿ok? De manera que en este caso, esta economía es acreedora con el resto del mundo. Repito, eso es un principio contable, y como así, un principio contable y un principio del modelo como tal. Cuando veamos solamente ya no el comportamiento de la variable desde el punto de vista spot, es decir, cuando ya se dieron todas las operaciones, si lo que lo veamos desde el punto de vista de la teoría económica, pues nos vamos a conseguir con la misma igualdad. Siempre vamos a tener la oferta agregada generada por los factores productivos, la demanda agregada generada por el gasto de los diferentes demandantes, y cuando la oferta agregada va a ser igual a la demanda agregada, si estamos hablando de una economía que es abierta, es decir, donde están el sector privado, el sector público y el sector externo, vamos a tener que también el equilibrio ocurre donde el ahorro menos la inversión es igual a la cuenta corriente. Fíjense, una cosa importante y que es mejor entenderla aquí de una vez. Uy, déjenme acomodar una cosa aquí. Fíjense que siempre falta una cosita. Fíjense. Listo, ya me di cuenta. Fíjense, mis muchachones queridos, ya tengo mucho tiempo grabando esta grabación y me da miedo que la vaya a perder. Así que vamos a finalizarla para tener toda esta información grabada y nos volvemos a conectar. Repito, por si algo no se grabó, vamos a cerrar hasta aquí porque ya tenemos mucha información y está muy inestable la conexión, y nos volvemos a conectar. A lo mejor nos tenemos que conectar una cuarta vez si la grabación tenía muy poquito. Sí, acuérdense que la clase está a las 10, pero pareciera que no, pareciera que a esto ya le faltaba poco. Nos vemos ahorita.